Hola a todos, mi nombre es Orlando Delgado y con mi compañero Wilmer Ardila y Lady Delgado vamos a exponer sobre nuevo compensador activo basado en la IEEE 1459. Este primer artículo es expuesto por nosotros y el segundo será expuesto por mi compañera Dana García, Leonel Rueda y Camilo Villar. Entonces, empezando, con un nuevo compensador basado en la IEEE 1459. Este artículo propone el control de un compensador activo de potencia en paralelo mediante la obtención de las corrientes de referencia basadas en la IEEE 1459. El objetivo fundamental de un compensador activo es mejorar la eficiencia del sistema eléctrico al que se conecta. La utilización de estos condensadores está más inclinada hacia sistemas de distribución de baja tensión. Este tipo de compensadores actúan generando las corrientes no eficientes que demandan las cargas, evitando que estas mismas circulen por el resto del sistema eléctrico y aumenten la capacidad de este para transportar energía útil. Es posible encontrar en la bibliografía del artículo dos modos de trabajo diferentes para el compensador activo. Un modo es el factor de potencia unitario o UPF. El compensador intenta que las corrientes antes del PCC estén en fase y tengan la misma forma que las tensiones de la red eléctrica en dicho punto. También está el modo de absorción de corriente senoidal o SRF, el cual es cuando el compensador activo no tiene en cuenta forma las tensiones en el PCC y trata de conseguir que las corrientes antes del mismo sean senoidales equilibradas y de frecuencia fundamental. Según la IEEE 1459 se considera potencia útil o eficiente la potencia activa fundamental y de secuencia directa, que es la única que se transforma en otro tipo de energía aprovechable. Las potencias activas debidas a la distorsión armónica de las componentes fundamentales de secuencia inversa y homopolar se consideran residuales y se engloban junto con el resto de ineficiencias, puesto que no transportan energía útil a la carga y se transforman en pérdidas en el sistema eléctrico. Continuando con lo que dice mi compañero, el artículo se ha estructurado describiendo las definiciones más importantes de la IEEE 1459, que son de interés para el diseño del compensador activo propuesto o para evaluar su correcto funcionamiento. Al igual, también se describe el compensador activo propuesto, el método utilizado para determinar las corrientes de referencia del compensador y la técnica de modulación vectorial espacial propuesta para controlar el inversor BCI de 3 ramas y barras DC partidas para la conexión del terminal. Ahora vamos a ver unas definiciones y conceptos de la norma IEEE 1459. Aparece en el año 2000 para mejorar la antigua IEEE 100, demostrando que las definiciones de esta última solo producen resultados correctos cuando las tensiones y las corrientes son sinusoidales y la carga está equilibrada. La IEEE 1459 se basa en la definición de la potencia efectiva de Buchholz. La potencia aparente efectiva SE, que la podemos ver en la primera fórmula, y la tensión efectiva y la corriente efectiva, que se descomponen en sus términos fundamentales y en sus términos armónicos. La SE se puede separar en dos términos, la potencia aparente efectiva fundamental S1 y la potencia aparente efectiva armónica SN. S1 también se puede separar en dos términos, la potencia aparente de secuencia directa S1 más y la potencia de desequilibrio fundamental SU1. La potencia activa fundamental de secuencia directa P1 más, que representa el fenómeno de transferencia de energía útil, y la potencia reactiva fundamental de secuencia Q1 más. También podemos ver que SN es la potencia aparente efectiva armónica que se descompone en otros términos. Siguiendo esto, podemos ver los factores de distorsión armónica de tensión y de corriente, que se definen como el cociente entre el valor eficaz de los componentes de las componentes armónicas y el valor eficaz de las componentes fundamentales. Por último, podemos ver los factores de potencia, el FP, que es el factor de potencia, y el factor de potencia efectivo fundamental de secuencia directa, FP, PF1. Permiten cuantificar la eficiencia del sistema eléctrico, siendo P la potencia activa del sistema trifásico. Saludos, mi nombre es Lady Paola Vargas. Bueno, con el fin de concordar con los datos teóricos o con la teoría presentada en el artículo, pues entonces se hace una simulación para un compensador activo paralelo que compensa las eficiencias pues de la carga mixta de un valor de 7 kilovolt-amperes. Bueno, está compuesta por rectificadores monofásicos y 3 cargas lineales desequilibradas conectadas en una instalación eléctrica de 4 hilos. Bueno, ¿qué podemos concluir acerca del artículo?
Bueno, la norma IEEE 1459 pues, se considera una norma de futuro para la medida de potencias. Los criterios dispuestos en esta norma respecto a los términos de potencia que transforma en energía, que es energía útil, y cuáles de ellos no se consideran de esta manera. Para tener en cuenta estos criterios en el diseño de algoritmos de control para sistemas de compensación activa y de esta manera así conseguir la máxima eficiencia del sistema eléctrico. Bueno, como se demostró en los resultados presentados en este artículo, es posible definir un conjunto de corrientes de referencia para un compensador activo para que de esta manera el sistema solo consuma de la red la corriente fundamental de secuencia directa activa, estando en fase con la tensión fundamental de secuencia directa en un punto de conexión. Bueno, obteniéndose de esta manera la eficiencia máxima. Los resultados demuestran pues, que el compensador activo elimina los fenómenos no eficientes de desfase y asimetría y reduce sustancialmente la distorsión. La eliminación de la potencia reactiva permite alcanzar un factor de potencia fundamental de secuencia directa de 0.9. La potencia aparente efectiva armónica se reduce en gran medida, pero no se elimina pues, por completo, debido a que en el presente pues, artículo, en los estudios que se realizaron, no se ha completado el efecto de la compensación sobre tensiones del generado en el punto de conexión. Tras la compensación, se alcanzó un factor de potencia de 0.95, de 0.995 aproximadamente. La utilización de las etapas de potencia desarrolladas para ventajas económicas y tecnológicas frente a otras configuraciones. Eso es lo que presenta, pues, lo que se concluyó este artículo. Bueno, en la actualidad se está llevando a cabo las pruebas de laboratorio que completan este trabajo que se presentó en el artículo. Saludos, mi nombre es Dana Galvis, les voy a hablar de los efectos perjudiciales de los condensadores en redes de distribución en presencia de contaminación armónica. El objetivo de este artículo es analizar el comportamiento de una red de distribución en presencia de distorsión armónica cuando se instalan condensadores. Los condensadores se emplean en la red de distribución de energía para solucionar el problema de descompensación reactiva de las cargas inductivas. El uso de condensadores disminuye el valor eficaz de la corriente eléctrica de las líneas de la red comercial que suministran la energía de las cargas del consumidor, por lo tanto se reduce la capacidad de generación de la central eléctrica al igual que las pérdidas de la red. Sin embargo, los sistemas de compensación que aprovechan los condensadores son efectivos solo en escenarios sinusoidales y nuestras redes de distribución frecuentemente no presentan esta condición sinusoidal pura, que es la referencia para la cual las plantas y dispositivos electrónicos son diseñados y ejecutados. Para el estudio se consideró una planta metalúrgica en su unidad de forja para la fabricación de piezas de acero. En la figura se observa el esquema general de la planta, la cual es alimentada por dos transformadores idénticos de media tensión denominados TR, que provee la división de la forja, y TR2, que alimenta el circuito de iluminación. La investigación se realizó sobre la red que alimenta la forja que fabrica piezas de acero. La siguiente figura muestra un esquema general de la planta. Como podemos observar, tenemos dos transformadores, ambos conectados a 15 kV en el lado de alta, y tenemos dos salidas independientes, ¿sí? El caso de TR1 se dedica a la división de su forja. En cambio, TR2 alimenta las demás cargas de la planta. La fuente de alimentación de la forja es proporcionada por un puente rectificador trifásico seguido de un convertidor de DC a AC con una frecuencia de 10 kHz. LIN, como podemos ver en el esquema, representa los circuitos de servicio de la unidad, entre los cuales se incluye principalmente las bombillas halógenas de 400 vatios equipadas con condensadores de compensación de energía reactiva. Bien, pues tenemos el problema es que durante las pruebas preliminares
Al iniciar el proceso industrial, las condiciones de sobrecarga se presentaron en los circuitos de iluminación, lo que conlleva a que los interruptores se abran en menos de un minuto después de la fragua. Tales problemas han impedido el funcionamiento correcto de la planta. Bien, a continuación tenemos estas dos figuras en el cual muestran la forma de onda adquirida de suministro de corriente en el centro de distribución de la forja. La primera es de la corriente y cuya distorsión armónica total es de un 23%, y la segunda es de el voltaje con una distorsión armónica total del 14%. Estos picos que vemos en el voltaje es debido a conmutaciones repentinas, lo cual ocasiona que se vea así la señal. Ahora tenemos una muestra del voltaje en los terminales de baja del transformador TR2 con una distorsión armónica total de 3%. Gracias. Mi nombre es Lionel Rueda y vengo a hablarles acerca de lo obtenido en esta práctica y también un poco sobre la discusión que rodea todo este tema de la instalación de los capacitores. Bueno, como se muestra en la figura número 1, la red tiene una carga lineal, es decir, los circuitos de alimentación, y una carga no lineal, que vendría a ser la fragua. En la figura número 2 podemos observar la forma de onda de la corriente que corre por la fragua y del espectro de frecuencia de esta corriente también. La medición de las tensiones aplicadas como de las corrientes absorbidas se logró a la salida de los alimentadores pertinentes para cada carga. En cuanto a los circuitos de iluminación lineal, las dos definiciones del factor de potencia dan el mismo valor. Como era de esperarse cuando los condensadores no están presentes, la naturaleza inductiva de la carga se hace evidente, con un factor de potencia bajo. Cuando se hace efectiva la compensación, los factores de potencia se elevan considerablemente. Es necesario aclarar que las primeras pruebas se realizaron considerando solamente una carga conectada a la vez, pero los resultados obtenidos al finalizar como cada práctica deben compararse con la condición normal de operación de la planta, o sea que es cuando están las dos cargas conectadas. La instalación de condensadores, pues como es sabido, puede evitar la penalización por bajo factor de potencia, pero podría tener serias implicaciones en la operación de plantas vecinas.